Buenas tardes amigos, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy bien ahora y muy bien acompañados en este programa dedicado a la Escuela Superior de Educación Física en la transmisión de Sportiva TV, Canal 500, en la cual nuestro compañero Iván Reyes está a cargo de la producción. Entonces, hoy vamos a hablar de algún tema importante de mucha actualidad que está vigente, sucesos que han sido recientes, y por eso nos acompañan ahora en esta ocasión. Tenemos a distinguidos alumnos de la Escuela Superior de Educación Física y se encuentra con nosotros Eric Anzo, Eric Omar Orozco mucho gusto, buenas tardes. Y Mario Lozano. Les vamos a pedir a cada uno de ellos que nos expliquen un poco acerca de su percepción de lo que es para ellos estar en la Escuela de Educación Física. Así es que vamos a empezar con nuestro amigo Marco Lozano, acá a nuestra derecha, que nos diga qué ha sido el que él ahora esté en la Escuela de Educación Física, qué antecedentes tiene, cómo se enteró, por qué entró, y luego vamos a entrar en qué es lo que están haciendo ahora. Ok, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, la realidad es que yo, después de un largo proceso de búsqueda de mí mismo, de repente descubrí que la docencia era lo que me llamaba la atención, que me gustaba mucho. Empecé en el fútbol, dando clases de fútbol para niños, y de eso me acercó a la ESEF. Tuve el gusto de encontrar la ESEF con nuevos requisitos de ingreso, que fue el que me permitió a mí poder ingresar a ella. Ya habían quitado el requisito del límite de edad. Entonces, al quedarme en la ESEF, descubrí que no era una carrera 100% deportiva, que había otros aspectos que cubrir, como el desarrollo infantil, la historia de la educación física, entre otras cuestiones, ¿no? como la danza regional, la recreación, etcétera. Eso fue para mí lo que hizo que me enamorara más y más de esta carrera y de esta escuela, y eso es lo que me tiene hoy aquí. Y al día de hoy, siguiendo enamorado de esta carrera, de esta profesión y de esta escuela. Pues gracias, vamos a pedirle ahora a Eric Omar Orozco que también él nos cuente algo de su historia y su relación con la Escuela Superior de Educación Física. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo llego yo a la ESEF? Bueno, mis padres son maestros normalistas, mi mamá maestra de la Benemérita y mi papá maestro de educación física, ¿no? Contrario a lo que se pueda creer, pues nunca fue inducido, ¿no? Mi papá nunca me dijo, sé maestro como yo, igual, tras pasar lo que es la etapa de la preparatoria y diferentes procesos de mi vida, me encuentro con la pregunta que se puede hacer cualquier joven, ¿qué quiero estudiar? A mí en un principio y hasta la fecha me sigue llamando la atención el periodismo. Siento que el dedicarse a los medios de comunicación es algo muy padre. Entonces, casualmente yo, sin saberlo, tenía un tío que en el año del 2005-2002 fue Premio Nacional de Periodismo. Lo conocí, me encantó su trabajo, súper padre, y dije, yo quiero ser como tú, yo soy de aquí, hago mi examen para la UNAM. Como muchos otros jóvenes, me faltan unos cuantos aciertos para llegar, 10 aciertos para ser específicos, y yo ya tenía trazado mi plan de vida. Mi papá me dijo, yo te voy a apoyar a estudiar lo que tú quieras, haz el examen para la UNAM, para periodismo, si no te quedas, haz el examen para el ESEF, y si no te quedas, si quieres seguir estudiando en periodismo, te echamos la mano en una escuela de paga. Yo la ESEF ya la conocía, había entrado anteriormente, mi papá había acudido a algunos eventos, y yo ya sabía de lo que se trataba, ya tenía una noción y dije, bueno, siempre me ha gustado el deporte, he hecho ejercicio, me interesa mucho esta parte. Dije, ya vi a mis papás dando clases, dije, ¿por qué no? Hagámoslo. Y sale el examen, la convocatoria, el proceso fue muy padre, llega el día en que me quedo y hasta el día de hoy es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y estoy muy agradecido y orgulloso de portar el blanco y azul de la Escuela Superior de Educación Física. Pues gracias, Eric. Vamos ahora con nuestro compañero homónimo Eric Anzo, también que nos cuente cuál es esa relación que tiene con la Escuela de Educación Física. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, por el espacio. Mi situación es muy parecida a la de mi compañero Mario, yo creo que por eso al inicio de nuestra amistad nos identificamos mucho. Yo también tuve la fortuna de ingresar a la ESEF cuando era un adolescente, quedé enamorado de la escuela. Pasé por diferentes situaciones en mi vida que me llevó a otros caminos, ¿no? Como el estar en otro país o buscar otras oportunidades, ¿no?
cuando yo regreso, mi idea siempre fue estudiar educación física. Siempre yo no me veía de otra forma que no fuera transmitiendo a los niños, a los jóvenes, algo que, como sabemos, es importantísimo para su vida, ¿no? Me topo otra vez con eso del límite de edad. Ahí cambia mi perspectiva, porque, como repito, no tenía otra opción, o no tenía algo visible que me llamara la atención. Entonces dejo pasar, hago mi vida, tengo mi familia, tengo mis hijos, a los cuales mando un saludo, por cierto. Y hace 2, 3 años me entero por un amigo que el límite de edad ya no existía en la ESEF. Entonces me entra esa cosquilla, esa idea. Me pongo a prepararme para los exámenes, incluso el de la prepa, porque ni la prepa tenía yo. Entonces hago el examen de la prepa, hago el examen de la ESEF, y pues me quedé. Y entrando ahí, luego sientes ese vínculo, ese sentimiento, de ese orgullo de pertenecer ahí, ¿no? Fue más bien lo que me ha motivado, o me ha dado fuerzas para estar aquí, buscando espacios, buscando opciones de un mejoramiento para la misma escuela. Y yo soy de la idea de que fortaleciendo el semillero principal, sabemos que hay otras en todos los estados, pero el principal es la ESEF. Fortaleciendo eso, creo que podemos salir a los patios, a donde tenemos que ir, a impactar de la manera que poco a poco se ha ido perdiendo un poco, pienso yo. Pero ahorita estoy con todo en la escuela, tratando de aprender lo más que pueda, y pues aquí estamos aprovechando estos espacios, y creo que se van a lograr muchas cosas muy importantes para la escuela y para toda la educación física en general. Pues bueno, gracias, que ahora nos dijeron ellos más o menos cuál es su orientación para que estuvieran en la Escuela de Educación Física. Vamos a ir avanzando en el programa. ¿Cuál es el motivo principal? Que ellos nos expliquen ahora la Escuela de Educación Física actual, porque ellos son, digamos, los que están ahorita viviendo desde adentro. Pasamos hace semanas de un movimiento también importante, y ese va a ser el tema central. Pero pues antes vamos a hacer una breve historia de por qué las escuelas de educación física y esta escuela de educación física, la ESEF, más o menos haciendo un repaso histórico muy sucinto, muy rápido. Podríamos abarcarlo a través de nuestras épocas históricas, que eso es lo que ha impactado en que se vaya desarrollando y se vaya evolucionando en el sentido de la práctica de la educación física. Podríamos hablar nada más de la época de prehispánica. Sabemos todos que existían 2 escuelas, el Calmecac y el Telpochcali. Entonces, la motricidad del movimiento que se hacía en ese tiempo, no había una clase de educación física como tal, sino la actividad física, el ejercicio físico era parte de la formación que tenían en esas escuelas, y una era para la formación para la guerra y otra era la formación para las artes, en el que también pues no todos tenían acceso. Entonces sí tenían que haber méritos sociales para que fueran y ingresaran a esas escuelas. Después pasamos por la época de la independencia, donde hay más o menos los datos que se tienen es la formación de las escuelas lancasterianas, en las que al haber poca institución se propone en Lancaster, que era un pedagogo inglés, que haya una coeducación, o sea, el alumno más adelantado era el que enseñaba a los demás, y entonces así podrían atender mayor población. La referencia que tenemos en ese tiempo acerca de la actividad física era que el que se portaba bien como premio pues lo dejaban jugar. Y en ese tiempo los juegos que más había era la bocha, que es una especie de como la rayuela, que tenían que lanzar a cierta distancia y lograr contactos, una precisión en el lanzamiento. Y entonces esa era la referencia de que el que se portara bien en la escuela pues podría jugar. No había enseñanza de movimiento, de motricidad, porque tal vez la naturaleza de la sociedad en ese tiempo pues les daba esa motricidad como para no tener una urgencia de que en la escuela se rescatara.
Y entonces pasamos después también por la época de la Reforma, donde ya aparece el Despacho de Justicia e Instrucción Pública, y se crea por primera vez las bases racionales de la educación física, donde ya se piensa que sí hay que dar a la formación del cuerpo una formación, no solamente dejar solo los aspectos, digamos, intelectuales. Entonces se empiezan a dar algunas bases racionales de esta educación física. Pasamos después otra época con algunos pedagogos como Lauscher, Rebsamen, en la que Luis Ruiz, Julio Hernández, en las que en ese tiempo como que se centra un poco en la gimnasia. Ya tuvimos ahí, digamos, sí, la influencia europea, donde ya la gimnasia era como una práctica habitual sobre los aparatos, las anillas, la caja danesa, las barras, y entonces esa era la formación física que se pretendía dar en las escuelas, y tiene ya ese carácter de que educación física era hacer gimnasia, pero era gimnasia en aparatos. Empieza a haber el cuestionamiento de que pues nunca va a haber aparatos suficientes, entonces tiene que haber gimnasia también con para ejercicios libres y en aparatos libres, como serían las pelotas, las clavas, las mancuernas, para hacer esa actividad física. Y pues entramos, digamos, a una época ya más reciente, donde en 1900 ya aparece la Escuela Nacional Preparatoria, y ella se encarga ya de dar una formación ahí en el aspecto de la cultura física. Aparece después en 1909 la Escuela Superior de Esgrima, donde, pues, como su nombre lo indica, de gimnasia y esgrima. Entonces era la gimnasia y la esgrima las formas de movimiento las que se hacían, pero ya había una escuela donde ya había algunos egresados que tenían que ir a las escuelas que en ese tiempo podrían existir, a dar algo de lo que ellos habían aprendido a través de las formas del movimiento, que sería la gimnasia igual en aparatos, gimnasia libre y la esgrima. Después viene en los cambios administrativos en 1921, depende de la Dirección de Bellas Artes la cultura física. Ya en ese tiempo aparece el concepto cultura física. Entonces se encarga ella de las actividades que tenía que haber en las escuelas enfocadas hacia la actividad física, y empiezan a aparecer, digamos, ya incipientemente la práctica de algunos deportes. Pasamos después a la Escuela Elemental de Educación Física, donde ya casi formalmente aparece la Escuela de Educación Física, y les dan como edificio las gradas y las instalaciones del Deportivo Venustiano Carranza. Es el antecedente inmediato a lo que es la Escuela de Educación Física. Y entonces yo todavía tuve oportunidad de platicar con algunos compañeros que egresaron de ahí, y ellos comentaban ellos. Entre ellos recuerdo a nuestro insigne profesor de danza folclórica, Federico Vidales. Él fue egresado de esa escuela, donde nos mencionaba que ellos vivían ahí porque había varios que venían de provincia, prácticamente, digamos, casi como huérfanos, y ahí tenían que hacerse la vida y vivir y dormir y abajo de las gradas del Deportivo Venustiano Carranza, hasta que empiezan a aparecer esos movimientos de los estudiantes, y ellos, es por eso que hacemos este enlace, porque pues ahí nos puede comentar Eric de la idea que él tiene acerca de por qué después de la escuela que estuvo funcionando ahí en forma muy precaria en el Deportivo Venustiano Carranza, aparece entonces ya la Escuela de Educación Física, como la conocemos ahora, en la puerta 4 de la Magdalena Michuca. Sí, bueno, cuando nosotros leemos acerca de la historia de la educación física en México, bueno, ya lo di un resumen perfecto de cómo ha sido la idea. Pero nos damos cuenta de que la ESEF, el terreno de la ESEF, fue buscada por los mismos estudiantes cuando estaban en Venustiano Carranza. Bueno, eso en los libros viene, ¿no? Yo no estuve ahí. Pero, entonces, a raíz de todo eso nos damos cuenta de que si nosotros como estudiantes nos organizamos, podemos hablar con las autoridades y necesitamos esto, necesitamos el otro, necesitamos preparación de este tipo, podemos lograr muchas cosas. No es exigir por exigir, o no es ser tan radicales y voy a cerrar esto, voy a cerrar el otro. No, podemos hacerlo de una mejor manera, aprovechando lo que nos dan ahorita, pero sí buscando una mejora.
Entonces, ese es un antecedente muy bueno porque gracias a estudiantes organizados en ese tiempo, se obtuvieron esas instalaciones. Después en otra lucha vino el auditorio, en otra lucha vino lo de los estacionamientos. O sea, son varias cosas de que los estudiantes siempre han estado involucrados. Entonces, por eso pienso que como una comunidad estudiantil podemos hacer muchas cosas por el beneficio, vuelvo a repetir, tanto de la escuela y a futuro de la educación física en todo el país. Pues bien, nos vamos entrando ahorita ya en el tema importante y por cual ellos están aquí presentes, y es que recientemente pues ellos les tocó ahorita enfrentar esas luchas para pedir a la autoridad. Creo que ese ha sido una constante, siempre ha sido a través de una lucha estudiantil como escuchan a educación física. Entonces, bueno, pues yo creo que espero que pase alguna época en la que ya no sea necesario y la autoridad esté pendiente de cómo nos ayudan a evolucionar para dar un mejor servicio, tener una mejor preparación. Entonces, ellos están aquí porque fue casi de dominio público que la Escuela de Educación Física, por una decisión de los estudiantes, entra en huelga para las actividades y pues les vamos a pedir ellos por qué. ¿Cuál fue la causa de del inicio de esta última huelga de los estudiantes de la Escuela de Educación Física? Comienza. Bueno, fue una lucha que empezó realmente hace un par de años, cuando querían quitar el nombre de Educación Física en las asignaturas de Educación Básica. Se tomó la escuela en ese primer momento, se logró evitar que se le quitara el nombre a la asignatura, pero después no hicimos nada. Después viene lo del cambio de la malla curricular, en el que se afectaba en mayor medida a las materias práctico-deportivas y de recreación y de cultura, como la danza regional. Entonces, nosotros como alumnos organizados nuevamente no estábamos de acuerdo en eso, porque creemos que se afectaba de manera muy grande a la carrera en general, que de por sí ya no ofrece a los alumnos y a los egresados de esta escuela las herramientas necesarias para hacer un buen papel en los patios. Entonces es que decidimos tomar la escuela, incluyendo también el deterioro de las instalaciones que, dadas las circunstancias del sismo del 2017, se agudizaron, ¿no? Nos quedamos sin edificio de salones, estábamos en unas aulas prefabricadas, la alberca se dañó considerablemente. Además de lo precario que ya algunas otras instalaciones ya tenían. Es por eso que decidimos nosotros como alumnos tomar la escuela y exigirle a las autoridades que resolviera todo eso, ¿no? Fue complicado, fue difícil, pero al día de hoy podemos decir que hemos logrado mucho en tan poco tiempo, y eso fue gracias al cambio de actitud que tuvo la comunidad estudiantil. Aquí hay un aspecto importante que ahorita vamos a pedirle a Eric también que nos explique esta situación. Entramos ya, digamos, al diseño de las currículas con las que ellos se van a formar. Entonces, ellos están ahorita, digamos, siguiendo la currícula 2002, si no me equivoco. Esta currícula 2002 empieza a ser ya un cambio en los contenidos de las materias que llevan y con los cuales ellos van a salir con su bagaje profesional para desempeñarse en las escuelas. Ahí ya hubo, digamos, también alguna decisión en la que empiezan a incluir y a quitar algunas materias, y ellos sí perciben que las materias de formación práctica, de pedagogía del deporte, cada vez van siendo relegadas, y también las escuelas de las materias donde dan las bases biológicas. ¿Qué nos puedes opinar tú acerca, digamos tú que estás ahorita en esta currícula, de lo que les da y lo que necesitan? Claro que sí, para hacer un poquito más de énfasis, yo soy alumno de segundo semestre, o sea, prácticamente soy de nuevo ingreso. Aquí mi compañero Eric es de segundo año y Mario es de cuarto año. Entonces, yo soy la generación que acaba de entrar a la Escuela Superior de Educación Física. Y cuando nosotros entramos, llega esta huelga, y yo creo que como muchos otros jóvenes, entras con cierto grado de desconocimiento a lo que es. Afortunadamente la escuela nos abre las manos y nos recibe muy bien, y nos dicen que el plan de estudios va a cambiar, es la malla 2018, que algunas normales manejan. Cabe aclarar que no todas la están operando precisamente por estas carencias que tiene, pero como un alumno de nuevo ingreso
va a saber qué es lo que le hace falta si ni siquiera ha entrado a un salón, no sabe de lo que se trata en sí, ¿no? Y también entra el choque de culturas el que a lo mejor ni quiere estar ahí, el que no sabe qué onda. Entonces hubo un poquito de desconocimiento a raíz de todo esto. Y también hay que aclararlo, desafortunadamente a partir de este desconocimiento hubo bajas en grupos. Nuestros grupos son de 43 y en mi grupo son 40 porque hubo 3 pérdidas, ¿no? Bajo ese paro, pero al final quiere estar quien está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los de nuevo ingreso que sin apoyar este movimiento nos empiezan luego a querer cambiar la ruleta, ¿no? De, oye, va para acá, vente, esto es bueno, esto te conviene, pero tú ¿cómo sabes? Entonces nosotros nos tenemos que nutrir a partir de la experiencia. Y como usted lo dice, ¿por qué desafortunadamente siempre tiene que ser la lucha de estudiantes? Y nosotros empezamos a apretarnos el tornillo cuando vemos cómo es realmente, cómo se dirige una autoridad ante ti, qué es lo que te promete, qué es lo que te cumple, lo que no te cumple. Y a lo mejor no estábamos tan convencidos. ¿Cuándo es cuando nos convencemos? Cuando nosotros, alumnos de nuevo ingreso, entramos con esta malla 2002 y vemos verdaderamente el contraste de lo que es el nuevo plan de estudios. Y tú dices, perfecto. Pero claro, no todo es color de rosa. A nuestro plan de estudios actual también le faltan cosas. Tiene huecos vacíos, y también, claro, hay que destacar que el plan de estudios no hace al alumno. Igualmente a una escuela tampoco, el alumno es el que va a ser, el que se va a desempeñar. Entonces, si de por sí ya tenemos ciertas carencias y ahora nos las vienen a recorrer a quitar más, pues se eche un poco más para atrás, ¿no? Y yo, en mi experiencia personal, donde digo que puedo ver reflejada qué es lo que nos falta, es en nuestras prácticas que nosotros tenemos, las visitas que nosotros hacemos a la escuela, encontrarnos con la dura realidad de qué es lo que se necesita, qué es lo que hace falta, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se ha dejado de hacer. Entonces yo creo que bajo esta óptica de estudiantes, ante la experiencia que tenemos con nuestro campo laboral, podemos definir qué es lo que nos hace falta. Y pues a mi punto de vista, la malla curricular 2018, tanto también la 2002, la actual, tiene carencias. Pues entonces vemos aquí esa situación. ¿Cómo es de que ustedes, siendo ya, digamos, de un plan de estudios en el que no les afectaba los cambios, pues deciden tomar esa lucha y decir, pues nosotros sí vemos que urge ese cambio, sobre todo para apoyar, digamos, en todo caso, a los alumnos de nuevo ingreso? ¿Qué nos comentas al respecto? Bueno, aquí hay que ser muy claros con el aspecto de la malla. Nosotros vemos esas carencias, pero también fue mucho porque a maestros que nosotros, o por ejemplo muchos de nosotros que tuvimos dentro de nuestras clases, vemos ese empeño, esa dedicación con que dan sus clases, esos conocimientos que te transmiten, la pasión con la que lo hacen, y dicen, es que esto está mal. Entonces, como estudiantes hay que ser realistas, y yo se los decía a los chicos, vamos a desconocer mucho en cómo se forma una malla, en qué es materia, si es buena, qué es mala, eso lo vamos a desconocer, pero la voz de la gente experimentada, si me lo dice un profesor, o si nos lo hubiera dicho un profesor, que sabemos que no realiza bien su trabajo, a lo mejor no lo hubiéramos creído, pero lo decían profesores, no vamos lejos, 90 y tantos maestros de 115 o 117, no sé cuántos son. Entonces ahí ya habla de que algo está mal. Entonces uno como estudiante tiene que tomar esa acción. ¿Por qué lo hacemos si a nosotros no nos afectaba? Porque a muchos de los que participamos, sobre todo de tercer año, compañeros de tercer, cuarto año, nos hubiera encantado que si nosotros hubiéramos estado en esa situación, pues mis compañeros hubieran hecho algo por nosotros. Al final de cuentas no vamos a saber si la malla 2018 era buena o era mala, no sabremos. Lo que sí es importante, lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Estos foros, que tomen en cuenta a los maestros que imparten las materias dentro de la escuela, que hagan un consenso general y que la malla o los programas de estudio que van a dar una licenciatura la formen 6, 7 personas que no sé si sean de educación física, que no sabemos si sí tengan esa experiencia que se necesita. Entonces, básicamente era eso, la lucha contra la malla en sí no era con la forma en que se dio el proceso de la realización de esa malla y el tema del inglés.
El tema inglés, claro que es muy importante, lo sabemos todo el mundo, en la actualidad es muy importante, pero no puede quitar espacios curriculares de tu especialidad, que es educación física. Puede ser en otro campo donde puede ser optativo, como está ahorita. Ahorita el que quiere aprender inglés está ahí martes, jueves, va el sábado a la escuela. Es algo que así debería ser de un principio, pero en la malla curricular estaba con una carga horaria para todos, era como que excesiva, 6 horas a la semana. O sea que en este caso, Mario, digamos, las horas que no les dieron para tener ustedes recursos para enseñar o utilizar el deporte como medio de la educación física, ¿lo ocupaba inglés? Así es, creo que fue uno de los temas más recurrentes durante el paro, justo con la gente que defendía esta malla. Así como acabas de explicar mi compañero Eric, era una carga que le daban muy grande a una sola materia y que realmente no era parte de la formación de un educador físico. Y también otra cosa que nos refutaban mucho era que nos preocupábamos únicamente por el deporte, y no era cierto. Si bien uno de los medios de la educación física más importantes es y será siempre el deporte, también defendíamos a todo lo que eran los aspectos culturales, la danza regional, la expresión, el ritmo, etcétera, así como las materias que implicaban la recreación, que implicaban todo lo que era biológico y de la salud, y que creemos y que sentimos que en los programas actuales no están reflejados con la importancia que deberían. Igualmente, como menciona Eric, el inglés es un medio que nos va a dar un plus en nuestra formación, pero que sin embargo sabemos que no es referente para un educador físico. Entonces eso fueron pocos de los aspectos que nos llevaron a seguir con este movimiento y a que las autoridades entendieran que las necesidades de un educador físico en formación, tanto como en esta ciudad como en todo el país, son diferentes a las que ellos estaban ofreciendo. Fue entonces que tratamos de impulsar más este movimiento, llevarlo a más lados para que nos escucharan y nos pudiéramos hacer sentir en ese movimiento, valga la redundancia. Si revisamos un poco esa historia reciente, cuando aparece la malla, fue la escuela Repsamen de Veracruz la que primero hace un manifiesto donde solicita a la autoridad aplazamiento. Y después de este movimiento que empezó a generar en todas las escuelas formadoras, que son 35 o un poco más, ¿sí? Algunos las aceptaron muy tranquilamente, pero digamos fue la escuela de Repsamen de Veracruz y la ESEF donde detona entonces esa alerta o esa alarma sobre esa malla. ¿Qué nos pueden contar ustedes si tienen ahorita relaciones con los alumnos o profesores de otras escuelas, de las otras entidades, acerca de esta necesidad de reforma de la malla? ¿Han tenido contacto? Bueno, sí, hicimos durante el movimiento y todo. Bueno, aquí hay que aclarar que también de eso de que dije que 6 personas hicieron la malla, las autoridades decían en ese momento que hubo foros nacionales, estatales y que todos participaron en la construcción de esa malla, pero también debemos de comprender, o se argumentaba por parte de los especialistas, de que no son las mismas necesidades en Tapachula, Chiapas, que en la Ciudad de México. Entonces creo que ese es el problema principal, que quisieron hacer algo en general cuando las necesidades son diferentes en cada contexto. Y bueno, tuvimos relación con nuestros compañeros de la normal de Tapachula, Chiapas, incluso vinieron a visitarnos durante el movimiento, de Veracruz, de Repsamen de Veracruz también. Y ahorita ya lo vemos, se están aplazando en la mayoría de las normales, ¿no? Ya lo están diciendo las autoridades, de que tienen que reconsiderar esa creación de esas mallas, y creo que es un paso importante, ¿no?, para lo que se está buscando. Y ellos parece ser que primero sí les habían dado el aplazamiento, después que siempre no. Entonces ahorita sí, la mera verdad, desconocemos cómo estén funcionando, pero nos quedamos en eso. Bien, mencionó hace poco Mario otro concepto que es importante. Estamos viendo que había un hueco, un déficit en utilizar, digamos, la pedagogía del deporte como medio de la educación física. Llegaban a las escuelas, veían que les faltaban recursos, eso lo perciben ustedes ahora, pero digamos en el tema de salud,
¿Cómo perciben ustedes ahorita su preparación, su formación para que les digan, tenemos un reto muy grande, ¿sí?, que es un problema de salud pública, y preguntarles, ¿están ustedes ahorita con las herramientas suficientes para que lleguen a un grupo con sus alumnos y les digan, vamos a empezar a programar y a recuperar la salud? ¿Cómo se sienten ustedes ante esta demanda? Bien, la respuesta es no. Yo desde mi punto de vista personal creo que no estamos preparados para eso. Hoy en día nuestro país se enfrenta a problemas de salud muy graves, ya lo habíamos mencionado también, problemas de enfermedades crónico-degenerativas que son la principal causa de muerte hoy en día en nuestro país, incluyendo la obesidad y el sedentarismo. Entonces con los programas actuales con el que nos quieren ofrecer hoy en día en esta malla nueva, no se están atacando esos problemas. Hay quien argumenta que la salud y el deporte no es conveniencia de la educación física. Sin embargo, creo que nosotros, al ser promotores de hábitos de salud y de valores, es importantísimo que estemos bien preparados en esos aspectos para poder nosotros no solamente disminuir los problemas de salud, sino evitarlos en un futuro. Evitar que haya niños con obesidad y próximos adultos con obesidad y que desarrollen alguna de estas enfermedades crónicas. No se está atacando, creo que nos hace falta preparación. Nosotros como educadores físicos debemos de tener una amplia gama de conocimientos en los aspectos biológicos y de salud, porque debemos de saber qué es lo que le vamos a recetar en ese aspecto a alguien que tiene un padecimiento de alguna enfermedad crónica o diabetes u obesidad y que va a ir de acuerdo a su edad, también de acuerdo a su contexto. Entonces eso no se nos está dando. En el aspecto práctico, hoy en día vemos que en las clases prácticas, ellos no me dejarán mentir, niños, adolescentes que no saben atrapar un balón, que tienen problemas al correr, incluso al caminar, y creo que los programas de educación física no están atacando lo suficientemente efectivo el aspecto físico, que es de donde se parte para poder desarrollar a una persona de manera integral. Si una persona físicamente es apta y es saludable, va a poder llegar a otros desarrollos tanto cognitivos como emocionales, ¿no? Entonces creo que los programas de hoy no están atacando esas realidades que hay en nuestro país. Ahora, nos enteramos que hace poco hubo una reunión que convocó la autoridad para que los profesores de las escuelas formadores trabajaran ahorita en propuestas para esa nueva malla. Mi pregunta sería, ¿ustedes también están siendo convocados a alguna representación de ustedes como estudiantes para participar en esas reuniones de propuestas? Sí, participamos hace, ¿qué fue? Un mes más o menos fue el foro de la escuela, que íbamos a elegir a los delegados que iban a participar en ese foro. Por suerte y qué bueno que van a ir 2 representantes de la escuela para que lleven impresiones de nosotros como alumnos. Asistimos como alumnos, tomaron en cuenta nuestras opiniones. Ese foro para mí fue muy importante porque se tocaron puntos desde diferentes perspectivas, ¿no? De cómo mejorar el normalismo, el docente que quieren formar, etcétera. Entonces, sí nos tomaron en cuenta y parece ser que en el próximo foro nacional va a haber representación de la SEF, que eso es algo importante, y bueno, y se eligió por la escuela, o sea, eso es todavía más importante, que son en las personas en que confiamos y en que digan, es la voz que nosotros queremos, tanto docentes de ahí como estudiantes, como directivos, no sé. ¿Qué es más o menos ahorita en su perspectiva lo que ustedes pedirían que se incorporara en una nueva currícula, en un nuevo programa? Bueno, recordemos, como ya lo mencionamos, que nosotros trabajamos actualmente con lo que es el Plan 2002. Se implementa la 18 y desde luego se necesita la actualización. Llevamos, no sé de cuántas generaciones de educadores físicos han salido con ese Plan de Estudios 2002. Son, soy malo para las matemáticas, 16 años aproximadamente que no se actualiza nuestro plan de estudios. Entonces salen buenos maestros y salen malos maestros y desafortunadamente se va generando ese círculo vicioso, ¿no? Hablaban de también lo que es deporte y lo que es salud. Yo pienso que en las escuelas no hay tiempo. Es en primaria 2 horas, en secundaria 1, y hay escuelas a las que no les interesa y les dicen, chicos, órale, tengan sus 5 semanas diario, pero estamos hablando de muy pocas escuelas.
O sea, realmente la educación física existe, sí, pero ¿por cuánto tiempo se da? Por un tiempo mínimo. Tomemos en cuenta que el niño es activo, el niño quiere divertirse, el niño quiere jugar, el niño quiere aprender, en lo que los niños bajan y ese periodo de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no se tiene un buen control de grupo, no hay un buen maestro al cargo de las diferentes escuelas, ¿qué nos deja eso? Nos deja que los niños tienen una clase efectiva de educación física de 20 o de 30 minutos. Entonces, necesitamos tiempo y sobre todo necesitamos que se sigan cubriendo esos espacios, porque ¿cuántos maestros no conocemos que están dando 1 o 2 clases y que se tienen que trasladar hasta el otro lado del mundo para cubrir otra hora? ¿Por qué en esa escuela no se puede cubrir más tiempo? En otros países se da diario, los niños van diario de panza a la escuela, y aquí no se pueden tener esos hábitos de salud si a lo mejor en 20 o 30 minutos no se los inculcas, porque recordemos que hay una estadística que dice que en cada nivel educativo se pierde un bagaje de lo que se aprendió y únicamente quedas con el 20 o el 30% de lo que aprendiste, ¿no? Entonces, si nada más te están dando 30 minutos de educación física a la semana y estás al frente de un mal maestro, mal tiempo, y si tu escuela no tiene el espacio necesario, pues ¿cuándo lo vas a aprender? ¿De dónde se desplaza el sedentarismo, la obesidad? De que nunca se le inculcó al sujeto el movimiento, el gusto por el ejercicio, por la actividad física. Tan solo un profesor nos decía una vez, hizo un experimento en el salón. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Están bien sentados? Sí. No, siéntense bien. Y todos en el salón se empezaron a acomodar. ¿Por qué no nos sentamos bien desde un principio? Tan solamente la postura que tiene un niño en el salón, los pupitres no son los adecuados, están así todos chuecos, y pues ya desde ahí empezamos un problema de postura y de columna. Y eso hay que agregarle pues la carga de la mochila, ¿no? Vemos cómo a veces los chavitos como ya no la pueden mantener en su espaldita, pues la tienen que arrastrar. Entonces son esos pequeños hábitos que nosotros queremos generar, que desafortunadamente no tenemos esas herramientas o no las podemos aplicar por falta de tiempo, y es como una bolita de nieve, se va haciendo más grande y pues prácticamente repercute en la sociedad y en la sociedad de un país como tal. Bien, vamos viendo ahorita 2 aspectos importantes para poder formar un concepto de cultura física. Vemos que la malla curricular, o sea, los programas sobre los que se forman ustedes, es muy importante adecuarlos a las necesidades profesionales y de la población. Tocaron ahorita el tema de el tiempo, pero ¿qué me dicen ustedes acerca de, digamos, la didáctica en la que se ha transformado el educador físico? Si nosotros revisamos así como en las épocas la cuestión administrativa de la creación de las escuelas, lo administrativo, los edificios, pero también podemos analizar esa evolución, digamos, de la didáctica, de la forma de lo que tienen que enseñar. Vimos que fue primero pues libre, la naturaleza lo daba. Después vimos que ya incluye la gimnasia y la necesidad de preparación militar, porque pasamos muchas épocas de conflictos, y entonces había una parte de esa instrucción era, digamos, basada en la orientación hacia la actividad militar, sobre todo con los ejercicios de orden, porque es algo de la disciplina y algo básico que tenían que aprender. Luego entramos en la época, digamos, del deporte. Hay que enseñar el deporte y los programas estuvieron orientados a que fuera el deporte la base de la educación física. Estamos ahora actualmente en la era de la recreación, pero tal vez no la recreación, sino solamente la diversión. ¿Cómo perciben ustedes ahorita desde su formación si la didáctica de la educación física se está ahorita definiendo, o qué le faltaría a esa didáctica para esos resultados que ustedes necesitan dar? Bueno, yo creo que con este enfoque que actualmente tiene la educación física se ha abusado un poco de lo lúdico y se ha perdido un poco, se ha dejado de lado el trabajo físico, el desarrollo físico, que como lo mencioné anteriormente, creo que para mí es el punto de partida, es lo más importante. Yo creo que formar una persona físicamente fuerte y físicamente saludable va a ayudar a formar una mejor persona en todos aspectos, porque una persona que puede hacer cualquier cosa físicamente puede desarrollar o puede afrontar a la frustración con mejor ánimo. Alguien que yo les he comentado a los chicos en secundaria, incluso a sus papás, el que su hijo le haga ejercicio y se haga fuerte lo va a alejar de los hospitales, lo va a alejar de las enfermedades, por ende va a ser un gasto menor para usted. Otra cosa positiva es que le va a ayudar a cargar las bolsas del mercado, ¿no? Y si alguien se lo quiere robar, se va a echar a correr tan fuerte como él pueda,
pero desafortunadamente creo yo en la poca experiencia que he tenido en los patios que se abusa del enfoque lúdico y se ha dejado de lado un poco el físico. También tiene que ver mucho con la actualidad en la que muchos papás no permiten que tú sobreesfuerces a sus hijos, que los pongas a correr o que los pongas a hacer una carga, etcétera, porque hay muchos mitos en cuestiones de qué puede hacer o qué no puede hacer un niño, en que los niños de hoy no tienen interés en hacer una práctica física o deportiva porque lo absorbe el tiempo, otros aspectos, sobre todo lo tecnológico. Entonces creo que nosotros tenemos que no solamente salir con un bagaje amplio en cuestión de los medios de la educación física, sino también de cómo lo vamos a enseñar, en interesarse, valga la expresión, valga la redundancia, en los intereses de los niños y de los jóvenes, porque algo que también se da mucho en los patios es que los profesores se casan con una sola actividad y los niños se aburren, y lo mismo pasa con el juego, con el uso del enfoque lúdico. Los niños se aburren de los juegos, entonces tienes que buscar más y más actividades que permitan que los niños los mantengas interesados en tu clase, para que de esa manera no nada más tengan una sola opción de qué puedo hacer o qué no puedo hacer, sino que tenga tú como profesor un bagaje amplio de actividades, tanto deportivas como culturales, como de recreación, juegos, etcétera, para que el niño sepa que hay más cosas que puede hacer afuera y de esa manera pueda desarrollar un hábito para la vida. Ahora, me gustaría también preguntarles si ustedes ya detectan ahorita esa problemática de que hay ahorita esa tendencia al recreacionismo. La recreación tiene sus valores pedagógicos, pero cuando se hace ya como propósito caemos en un recreacionismo donde si el único objetivo es que los niños se diviertan, pues nos falta la parte de la formativa. Dentro del ambiente de la escuela, ustedes ya plantean a veces con sus maestros de diferentes materias esa necesidad de que si solamente les dicen, a ver, les voy a enseñar un juego, bueno, ¿y esto el por qué, para qué, cuánto, cómo y dónde? ¿Cómo enfrentan ustedes dentro de la escuela esa petición hacia que sus profesores les den esa formación en el día a día? Bueno, sí, es este tema de la didáctica, sí es todo un reto ahorita, ¿no? Porque nos enseñan cosas muy valiosas, muy importantes y que han funcionado a lo largo de los años, pero cuando uno va de práctica, por ejemplo, y quieres trabajar varias cuestiones que tú viste con los adolescentes, te das cuenta que eso ya no funciona. Entonces, para mí es un reto importante que entre los que están ahorita en el patio, los especialistas con lo anterior y nosotros como alumnos, se debe de encontrar esa forma, pero yo creo que debe de haber varias vertientes y de todas se debe de tomar foco, de todas se debe de tomar un poco para llegar a eso, del aspecto recreativo, del aspecto de orden y control, del aspecto sistemático, ¿no? De votar nada más con una mano, de votar nada más con otra, y también del aspecto libre, del aspecto de que tienen que aprender jugando. Claro que tenemos que ver ese juego para qué o cuál es el propósito, cuál es el beneficio que le va a tener, pero hay muchas veces que sí debe ser libre la cosa. Lo que pasa en la escuela es de que hay diferentes formas de ver la educación física ahorita encontrar una definición de educación física, bueno, ha sido complicado, pero es desde una rama de la pedagogía, una ciencia, una materia, una intervención. A mí me gusta esa intervención porque de plano sí interviene a su desarrollo, o sea, pero yo soy alumno de segundo año, tengo que seguir escuchando más, a ver, encontrar mi palabra exacta para la definición de qué es educación física. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esa diferencia y es donde ahorita vamos a hablar de esa difusión que necesita la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la diferencia ante la sociedad y ante los alumnos de que educación física no es deporte, no es deporte. Ya lo dijeron, el deporte es un medio de la educación física, la recreación es un medio pero educación física va más allá y eso es el reto principal, creemos nosotros, de que afuera tienen que reconocer ese tipo de términos, de que no somos ni payasos recreativos, no somos ni entrenadores estrictos que buscamos la perfección. Entonces el reto es en general y es complicado, creo yo. A ver. Haciendo un poquito de énfasis en lo que dice mi compañero Pato,
¿qué es la educación física como tal? Actualmente nos invaden los medios digitales y cualquier persona que quiera saber qué es educación física, ya sea por interés o por tarea que le deje algún maestro por ahí, se va a encontrar con esto. En el diccionario de Google se define a educación física como el conjunto de disciplinas, especialmente escolares, que tienen como fin el desarrollo del cuerpo mediante la práctica del deporte. Si yo esto a alguno de mis maestros se lo llevo como definición de educación física, yo creo que me cuelgan, ¿no? Porque dice especialmente escolares y del deporte, cuando yo creo que la educación física, ahorita estamos hablando de escuelas, pero la educación física tiene que ser desde que se es niño hasta que es alguien de la tercera edad, o sea, tiene que cubrir todo el ciclo vital y no nada más en la escuela, tiene que ser para toda la vida, que a lo mejor en tu educación básica vas a aprender todos estos hábitos de los que ya hablamos, para que tú posteriormente le puedas agarrar el gusto a cualquier actividad física, ejercicio físico o desempeñarte en algún deporte, que ahí te haya nacido en tu escuela, pero repito nuevamente, si no lo tuviste, si no sabes lo que es, si no sabes cómo aplicarlo a tu vida misma, pues nunca vas a tener esos hábitos. Bueno, amigos, siempre estamos nosotros con esta situación de que pues, los temas son muy interesantes. Nos dicen 1 hora y al principio como decir, bueno, ¿y qué voy a decir? Resulta de que no da tiempo esa hora. Se nos acaba el tiempo, vamos a tener que dejar ahorita pendiente estos diálogos, ¿sí? Y pues no nos quedaría más que agradecer tanto a Eric Anzo, a Eric Omar y Mario Lozano su participación y esperemos que en situaciones próximas podamos seguir participando. Estamos construyendo la educación física donde todos tienen que aportar. Aceptamos de que no es una luminaria el que dice lo que tiene que hacer, sino el conjunto con el deseo profesional y de buena preparación, el que podamos definir ahorita para que en estas propuestas que se vienen de qué es lo que debe ser la educación física del siglo XXI, pues encontremos respuestas. Así es de que pues les agradezco su participación y pues los invitamos tanto a ustedes que nos ven a través de Canal Sportiva 500, Canal 500, para que pues sigamos después con estos temas y también que nos hagan saber ustedes cuáles son sus inquietudes y si algo les quieren preguntar a nuestros compañeros alumnos que ahora nos hicieron el favor de acompañarnos. No, bueno, pues agradecer la invitación nuevamente, esperemos que haya más espacios en los que podamos hablar de temas más específicos, hay muchas cuestiones no solamente en el aspecto académico y institucional, sino también hay otras como el laboral, el aspecto legal, etcétera, ¿no? Que nos gustaría también que pudiéramos expresarlo, y no nada más nosotros, porque nosotros solo somos una parte de la comunidad, no necesariamente toda la comunidad está o tiene los mismos ideales que nosotros, y sería bueno que también ellos expresaran cuáles son las opiniones que tienen, ¿no? E invitarlos, porque eso es parte importante de empezar a crear una comunidad pues más muégano, más plural, más abierta. Muy de acuerdo. Bueno, y reiterar el agradecimiento por el espacio y bueno, el comité estudiantil y la comunidad estudiantil, y creo que también de los docentes, de toda la comunidad de la escuela, creo que estamos abiertos a todo este tipo de acciones, de buscar un beneficio en común para tanto la escuela como para la misma clase de educación física allá en los patios, ¿no? Y agradecer a todos. Es igual nuevamente agradeciendo el espacio, muchas gracias. Creo que estos espacios son lo que a nosotros nos benefician porque le damos difusión, le damos expresión y sobre todo lo que nosotros buscamos dignificar y que la sociedad se entere de qué es educación física. A los interesados está en construcción la convocatoria para entrar a la escuela y estén al pendiente de nuestras redes sociales que son Educación Física México, y sí, aunque suene de chiste, con Memes SF también nos encuentran ahí. Pues bueno, antes de que nos llegue el corte, gracias amigos, les agradecemos la atención y hasta la próxima.